Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va, queridos hermanos y hermanas de Alicante? Desde acá, desde el centro mismo de la ciudad de Santiago de Chile, les quiero compartir este mensaje eh, que va con todo el cariño y con todo el sentido de responsabilidad de lo que es compartir el mensaje de la palabra de Dios. Quiero invitarles a que nos vayamos al último libro de la Biblia. Este sería como el tercer mensaje que comparto con ustedes tras este canal. El primero comenzamos en el Éxodo, por ahí en los principios del testimonio bíblico, en el llamado que Dios tiene con ese pastor de ovejas que fue un príncipe en Egipto. Después estuvimos en el Evangelio mismo, en el epicentro de nuestra fe en Jesucristo, cuando va a la casa de Jairo y resucita a esa muchacha de 12 años. Y hoy nos vamos al final del Nuevo Testamento, al final del canon, el libro de Apocalipsis, un libro que está siempre preñado de misterio, no tanto porque el libro sea un misterio, sino porque efectivamente las interpretaciones que se han dado en el transcurso de los siglos ha generado, creo yo, más confusión que aclarar. De hecho, contradictoriamente, Apocalipsis viene de un término, una palabra griega que significa revelación, que significa justamente aclarar, que significa limpiar lo que está empañado. Y lo que hemos hecho con ese libro ha sido básicamente lo contrario, empañar aún aquel significado. Apocalipsis es una carta, hay varios autores respetados que han dedicado su vida al estudio de este libro y de la escatología bíblica, tema que no voy a ahondar desde lo doctrinal, sino desde la vida, desde aquello que nos toca hoy, sobre todo en este momento, en esta encrucijada histórica de la que estamos siendo parte todos nosotros, en este momento álgido de la historia occidental que también trastoca Oriente y Medio Oriente, en donde lo que ocurre en un rincón del planeta nos afecta a todos. En esta aldea globalizada nos afecta absolutamente a todos. Sin duda que para nadie, para ninguno de nosotros, nos puede generar indiferencia esta guerra, esta violencia, las muertes, las decisiones más allá del error o más allá de los intereses políticos, económicos de los mandatarios que nos llevan a todos en sus decisiones, ¿no? Los poderosos del mundo nos llevan a todos. Entonces, en este momento que para algunos puede ser de bastante impotencia, porque ninguno de nosotros quiere una guerra, ninguno de nosotros quiere un conflicto bélico que podría tener consecuencias irreparables para la humanidad, genera impotencia y da la sensación de preguntarnos quién lleva las riendas de la historia. ¿Quién lleva las riendas de la historia? Bueno, Apocalipsis es una carta. Quiero proponerles esto, que lo leamos como una carta de Jesús, una carta que es escrita por un intermediario que es Juan de Patmos, que algunos la tradición lo conectan con el apóstol Juan, otros no, otros dicen que es Juan, un pastor de iglesias en Asia Menor, donde hoy es Turquía, ¿no? Y todo por la costa del Mediterráneo hasta llegar a la isla de Chipre aproximadamente. Entonces, algunos dicen que no es Juan el apóstol, pero no vamos a entrar en esa menudencia. No, lo que nos importa es el mensaje. Este interlocutor que es Juan, que está en Patmos, o que estuvo en Patmos, que está por causa de su testimonio, de tomarse a Jesús en serio. El tomarse a Jesús en serio lo lleva a encontrarse cara a cara con el poder de turno y estar deportado por su testimonio, por su vida comprometida absolutamente por el Evangelio de Jesucristo. El emperador de turno, según los expertos, es Domiciano, por lo menos de gran parte de la carta o del escrito de Apocalipsis es Domiciano. Y Domiciano tiene ciertas características que no quiero ahondar, pero muchos dicen que el ego de Domiciano era tan alto como el ego de Nerón,
De hecho, hay un testimonio dentro de toda esta cantidad de monumentos que Domiciano hacía hacia sí mismo, ¿no? Autoproclamándose también divino, que en un momento hay un busto de Domiciano, de todo lo que le gustaba hacer en Roma, y abajo hay un escrito antiguo del primer siglo que dice basta, o sea, ya basta de este culto al ego, del culto a la imagen, que así como Domiciano y otros emperadores tenían. Juan escribe a una iglesia que está a punto de tirar la toalla. No es una iglesia que necesariamente está siendo perseguida, como en otros momentos, perseguida violentamente, pero hay una persecución política y económica. Por ejemplo, en Asia Menor hay testimonios del tiempo de Juan, sobre todo en la ciudad de Éfeso, que el asiarca era el encargado del culto al emperador en las ciudades del interior de Asia Menor y las capitales como Éfeso. El asiarca era el encargado de promover este culto al emperador y este culto tenía obviamente un imperativo, tenían todos que participar. Los que no participaban, lamentablemente, en esa sociedad, ¿en qué sentido? En ir, llevar ofrendas, hacer ceremonias de peregrinación, ser parte de los desfiles, de los Juegos Olímpicos, en relación a Roma, al emperador. Los que no participaban y se abstraían, eran perseguidos económicamente, habían sanciones económicas, no podían participar de la economía si es que ellos eran pequeños empresarios. Entonces había una presión significativa para los cristianos y muchos de ellos comenzaron a jugar este doble carril entre, bueno, adoramos a Cristo, seguimos a Cristo, Él es el Señor del universo, pero no nos peleemos con el emperador, no nos conviene, ¿no? Entonces tenemos que también participar del culto a Domiciano. Y Juan es tajante, en ese enclave histórico es tajante, y ahí en ese contexto viene este libro maravilloso que contempla diferentes estilos literarios, pero como les digo, no voy a ahondar en esto, pero hay un estilo literario que es la apocalíptica, está el estilo literario que es justamente la misiva, las cartas, hay cartas de Jesús a 7 iglesias que representan la totalidad de iglesias que habían en esa zona. Y también está el género profético, que es otro género que se entrecruza en este libro maravilloso. Pues bien, después de enviar las cartas y de tener esta presentación en donde Juan reconoce que se le aparece el Hijo del Hombre glorificado, este Hijo del Hombre que se presenta como Dios, también se presenta como el Hijo del Hombre, es el Hijo de Dios. Las características que tienen la visión del capítulo 1 son características que se entrecruzan una visión del libro de Daniel, en donde aparece el anciano de días, que es Dios, ¿no? Este hombre de cabellos blancos, de vestidura blanca también, de ojos que iluminan como el sol. Y esa figura que ve Juan en el capítulo 1, que obviamente no la voy a leer por el tiempo, porque no es el capítulo que nos compromete en este momento, tienen que ver justamente con esta mezcla de imágenes. Jesús es el Mesías, pero también es Dios. Y se presenta como el alfa, el omega, el principio del fin, el que era, el que es y el que ha de venir. Cuando uno lo lee en griego, este es un dato que les quería compartir, cuando uno lee en griego esta presentación, el que era, el que es y el que ha de venir, en griego al parecer algunos han notado que no está bien escrito, porque dice yo soy el que era, el siendo y el viniendo, como si fuese en gerundio. Algunos en la crítica bíblica han dicho, no, Juan, el que escribe, parece que no sabe muy bien el griego, no maneja bien el griego, porque ¿cómo va a poner el siendo y el viniendo? Y otros aluden que efectivamente Juan lo hace de manera intencional, porque este Dios, este rey que se presenta soberano, efectivamente se presenta rompiendo los esquemas del lenguaje, rompiendo absolutamente los esquemas del lenguaje, porque Dios es así y Dios rompe los esquemas. Nosotros no podemos encapsular a Dios. Entonces, intencionalmente Juan al parecer escribe así: yo soy el viniendo y el siendo. Dios rompe todos los esquemas. Pero lo que importa de ahí es que
la imagen del Hijo del Hombre, en un momento se ve en su mano derecha que hay 7 estrellas y estas 7 estrellas son 7 candelabros. En el mapa de Asia Menor hay 7 iglesias a las cuales se les va a dictar unas cartas que son de parte de Jesús. Y estas 7 iglesias son 7 candelabros. Nos evocan ahí el Antiguo Testamento y el templo, esta luz que hay en el templo. Entonces, esta imagen de 7 candelabros nos evocan primero este significado primordial. Estas iglesias son luz en un mapa oscuro, en un mapa en donde después vamos viendo en el desarrollo del libro, en donde hay un dragón que quiere entorpecer los planes de Dios, que ha perseguido al pueblo de Dios, que ha querido incluso, entre comillas, comerse a ese niño que viene y va a reinar las naciones con vara de hierro, y que ante la impotencia de no poder destruir al rey, va a destruir a los descendientes de la mujer, que según muchos expertos está hablando de el pueblo de Dios y la iglesia. Bueno, en ese mapa oscuro, en donde este dragón, que es la serpiente antigua, que crea 2 monstruos, literalmente, una bestia que sale del mar y otra de la tierra, que el consenso general es que está hablando del Imperio Romano y del culto al emperador. Es un mapa oscuro, es un mapa violento, es una sensación de pesimismo y de desesperanza frente al mal organizado. Pero ante ese mal organizado, la carta comienza diciéndonos que las iglesias son lámparas, son luz en medio de la oscuridad. Y esa luz que están en el mapa como 7 candelabros, en la perspectiva divina, están en la mano del Hijo del Hombre como 7 estrellas. Y ahí comienza este sentido de esperanza, que aquellos que decidimos seguir a Jesús y que conformamos comunidades de testimonio, comunidades en donde queremos, con todos los errores, vivir los valores del Evangelio, vivir los valores del maestro, del carpintero. Con todos nuestros errores, nosotros somos luz, somos sal, somos luz ahí, pero no luz lanzados a nuestra suerte. No, estamos ahí, en la mano del Hijo del Hombre, en la mano derecha del Hijo del Hombre, cubiertos, protegidos. Bueno, después de enviar las 7 cartas en donde efectivamente el Hijo del Hombre conoce a las iglesias, algunas las reprende, pero siempre en esa invitación a que puedan volver, las que tienen que volver al Evangelio, ¿no? Porque se han desviado, han hecho concesiones con el mal. Después de enviar esas cartas, Juan tiene una visión. Y aquí yo les quiero leer el capítulo 4, aunque me voy a detener capítulo 4 y 5, pero vamos a leer solo el 4 y el 5 lo pueden leer ustedes en su casa, que es maravilloso. Y si tenemos la oportunidad algún día de encontrarnos, y espero que sí, podemos hacer un estudio de Apocalipsis de todo el libro y una jornada linda en donde podamos compartir como iglesia y podamos reforzar esa fe y esa esperanza. Capítulo 4 de Apocalipsis dice: después de todo esto, es decir, después de estas cartas, después de esta revelación, tuve una visión. Vi una puerta abierta en el cielo y aquella voz como de trompeta que me había hablado primero me dijo: sube aquí que voy a mostrarte lo que tiene que suceder en adelante. Al instante caí en éxtasis y vi un trono colocado en medio del cielo y alguien sentado en él. El que estaba sentado resplandecía como el jaspe y el sardonio, mientras un halo de color esmeralda rodeaba el trono alrededor, un arco iris. Rodeando también el trono había otros 24 tronos y sentados en ellos 24 ancianos vestidos de blanco y ceñidas sus cabezas con coronas de oro. Relámpagos y truenos fragorosos salían del trono ante el que ardían 7 lámparas que eran los 7 espíritus de Dios. Y un mar transparente como de cristal se extendía también delante del trono. En medio del trono y a su alrededor había 4 seres vivientes, todos ojos por delante y por detrás. El primero era semejante a un león, el segundo como un toro, con rostro como de hombre, y el tercero y el cuarto semejante a un águila en pleno vuelo. El primero era semejante a un león,
el segundo como un toro, con rostro como de hombre el tercero, y el cuarto semejante a un águila en pleno vuelo. Ahí está mejor leído. Cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas y eran todos ojos por fuera y por dentro, día y noche proclamaban sin descanso: Santo, 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 Señor Dios, dueño de todo, el que era, el que es y el que está a punto de llegar. Y cada vez que los 4 seres vivientes tributan gloria y honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por siempre, los 24 ancianos caen de rodillas ante el que está sentado en el trono, adoran al que vive por siempre y arrojan sus coronas a los pies del trono diciendo: Señor y Dios nuestro, nadie como tú merece recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado todas las cosas, en tu designio existían y conforme a él fueron creadas. Entonces, como les digo, Juan ve una visión. Y aquí vamos a tratar de entrar a la estofa de este mensaje que me parece sublime y maravilloso. Primero, en las monedas del siglo I, los emperadores era común no solo los bustos de los emperadores que aparecieran, sino también emperadores sentados. Una moneda acuñada con un trono, con un emperador sentado, significaba que el reino era estable. Hay una moneda muy curiosa. Domiciano tuvo un hijo varón que no se sabe el nombre y que falleció siendo muy pequeño, y que él le dedica una moneda, un denario, y aparece el hijo de Domiciano sobre el globo terráqueo y 7 estrellas alrededor. ¿Por qué les digo esto? Porque Juan es un profeta que entiende el contexto, conoce el contexto, y hay muchas imágenes en el libro que también responden al contexto político, histórico, incluso geográfico, desde donde está parado y desde donde habla. No es un profeta que habla desde las nubes, es un profeta con los pies en la tierra. Ve a uno sentado, y esto es importante porque cuando comienza esta descripción en éxtasis, ¿no?, en el día del Señor, en un día en donde pudo haber estado con su congregación, pero por estar en Patmos no puede estar con su iglesia, él tiene esa visión llevado por el Espíritu y ve a uno sentado, que es Dios. Pero Juan no lo describe, intenta acercarse a través del lenguaje a describir lo que no puede describirse. Por eso dice, es semejante a, y comienza a tratar de buscar elementos como piedras preciosas. Lo que es importante de esto es que está sentado. Entonces, para los que ven y los que entienden las monedas y los que entienden lo que quiere comunicar uno sentado en el trono, nos está diciendo que en el centro del universo no está Domiciano, no está Nerón, no está Vespasiano, no está Tito. Está Dios, y en el centro de todo está Dios, y su reino es estable, inconmovible. A pesar de todo lo que está pasando, su reino es inconmovible. Pero también es un reino diferente al reino de estos emperadores que usan la coerción para dominar, porque lo que ve es un arco iris. Lo más cercano al trono, alrededor del trono, es un arco iris, y el arco iris nos evoca el Génesis, cuando Dios hace un pacto por misericordia de no volver a destruir la tierra por agua. Entonces, el arco iris nos recuerda que es un Dios, es un rey, pero es un rey y un Dios de misericordia. Luego de eso ve 4 seres vivientes, aunque en el griego dice hay 4 vivientes. Muchos han tratado de entender quiénes son. Obviamente evoca una imagen del profeta Ezequiel de unos vivientes que tienen que ver con la gloria de Dios, que son seres alados con ojos por delante y por detrás. Y hay algunos exégetas que me parecen muy interesantes. Hay uno de ellos que es un hermano fallecido, Juan Stam, que dice que estos 4 pueden representar la creación, ¿no? Uno representa a la fauna domesticada, a la fauna salvaje, a los aves que vuelan y al hombre. Puede ser un símbolo de la creación, de la vida. Y si yo estoy de acuerdo con eso y tomo eso, suena muy interesante y aleccionador de que lo más cercano a Dios es la vida y lo que más importa a Dios es la vida. Les digo esto porque a veces nosotros como cristianos podemos vernos envueltos en tantos programas, actividades, estructuras, y nos olvidamos de la vida.
Pongo un ejemplo, ¿no? En el libro de Hechos, por ahí por el capítulo 20, si no me equivoco, Pablo está en Troas y está predicando hasta altas horas de la noche. Pablo sabe que posiblemente no va a volver a ver a sus hermanos, se está despidiendo, y hay un joven que cae del tercer piso, Eutico, que se duerme. Y lo que nos dicen, la acción de Pablo fue detener el culto. Él dijo, paren, detuvo el culto. Bajaron, abrazó al muchacho, el muchacho revivió y volvieron con gozo, con alegría, ya para compartir la cena del Señor y seguir. Pero lo importante acá es esto, que para Pablo lo importante en ese momento ya no era el culto, no era el programa, no era la estructura, era la vida. Además de esta imagen de los vivientes, aparecen estos 24 ancianos que según también el consenso de muchos escritores y muchos especialistas, estos 24 representan al pueblo redimido, el pueblo de Dios, y que tiene que ver con el antiguo pacto, los patriarcas, que eran 12 patriarcas, así se recuerdan, ¿no? Y los 12 apóstoles. O sea, no son los 12 patriarcas y los 12 apóstoles literalmente, no, representan simbólicamente el pueblo definitivo, el pueblo de Dios, que comparte la autoridad, porque ellos tienen coronas, rinden sus coronas, un poco evoca a la gran comisión, cuando Jesús dijo, todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, por lo cuanto vayan y hagan discípulos. Entonces, en esta imagen, en este éxtasis en donde Juan ve al que está sentado, claro, aparecen las alabanzas, el reconocimiento a Dios, pero como creador, porque estos 24 ancianos, estos seres vivientes y los ángeles que están alrededor reconocen a Dios porque ha creado todas las cosas. Entonces, hasta este capítulo 4 uno se pregunta, ¿y dónde está el tema de la redención? Bueno, el capítulo 5 nos abre, para entender mejor, nos abre el panorama final para abrirnos una viñeta a este libro ya con todo el desenlace que viene a continuación. Pero quiero quedarme con esto porque este es el centro del mensaje. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono, Apocalipsis 5:1, vi un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Y vi también un ángel poderoso que clamaba con voz resonante, ¿quién es digno de abrir el libro y romper sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en los abismos, podía desenrollar el libro y ni siquiera mirarlo. Entonces rompí a llorar, a lágrima viva, porque nadie fue considerado digno de abrir el libro y ni siquiera de mirarlo. Pero uno de los ancianos me dijo, no llores, ¿no ves que ha salido victorioso el león de la tribu de Judá, el retoño de David? Él desenrollará el libro y romperá sus 7 sellos. Vi entonces en medio, y aquí viene la sorpresa, un cordero que estaba entre el trono. Los 4 seres vivientes y los ancianos estaban en pie y mostraba señales de haber sido degollado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Cuando comienzo diciendo que frente a este panorama internacional, al ver tanta injusticia, al ver muertes de inocentes, como lo fue esa escuelita donde 168 niñas entre 7 a 12 años murieron, ver soldados jóvenes, ver civiles y ver las repercusiones económicas para la gente de a pie, la gente que vive el día a día, que tiene que contar las monedas para terminar el mes, genera impotencia, genera desazón. Juan ve en esta visión al que está sentado con un libro escrito, un rollo escrito por dentro y por fuera, es decir, tiene mucha información. Nadie puede abrir ese rollo. Muchos están de acuerdo que ese rollo es la historia de la humanidad. Salmo 139 dice que hay un libro escrito donde está escrito todas las cosas que nosotros hemos hecho y es parte de la tradición judía. Pero este libro que contiene la historia de la humanidad, el que está sentado en el trono, que es santo, 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 no lo abre. Posiblemente por eso, porque es santo, 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 y lo que hay en ese libro es nuestra historia. Nosotros, seres humanos que estamos traspasados por el mal, por la miseria humana. Si Él abre el libro, posiblemente ninguno de nosotros va a quedar en pie.
Por eso Juan llora porque no hay nadie digno realmente que pueda abrir y tomar la historia de la humanidad, tomarla en sus manos, tomar la rienda de la historia en sus manos. No hay nadie digno y él llora amargamente. Y en esas lágrimas de Juan creo yo también sentirme identificado en varios momentos de mi vida cuando siento que mi vida no tiene rumbo. Cuando yo tenía unos 22 años, uno de mis hermanos decide quitarse la vida. Eso nos golpeó terriblemente en nuestra familia y yo vi en los ojos de mi padre y de mi madre esa mirada vacía, en donde las preguntas no tienen absolutamente ninguna posibilidad de responderse. ¿Por qué? He visto esos ojos en otras personas que han sufrido dolores indecibles. ¿Qué viene ahora? Entonces un anciano se le acerca a Juan y le dice: no llores, porque el león de la tribu de Judá ha vencido. Y Juan busca un león. A mi hija le gustan las crónicas de Narnia, a nuestra pequeña Isabela, y Aslan, ¿no? El león, esa figura de C.S. Lewis. Busca un león, pero no encuentra un león. En medio del trono de los 24 ancianos, de los 4 seres vivientes, hay un cordero, y la palabra en griego cordero es más potente porque es corderito, es un pequeño cordero frágil que ha sido degollado, que tiene en su lana las marcas de la muerte, pero está en pie y tiene 7 cuernos, que el cuerno simboliza poder. Tiene todo el poder y es omnisciente porque tiene ojos en donde puede ver todo a través del Espíritu de Dios. Y es el Cordero el que ahora se acerca al trono y toma el rollo. Y cuando toma el rollo, todos se arrodillan y dicen al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios sea la alabanza, el poder, la gloria, el reino por los siglos de los siglos, porque tú has redimido y con tu sangre has redimido gente de toda lengua, nación, tribu, y hay alabanzas. Y aquí aparece el tema de la justificación, de la salvación. Entonces, ante la pregunta, en medio de la incertidumbre, ¿qué va a pasar con nosotros? Sobre todo cuando hay vientos de guerra, cuando las trompetas comienzan a sonar y el cántico es cántico de muerte, de guerra, destrucción, fuego. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza es que la historia de la humanidad no está sometida a la imposición de aquellos que quieren destruir la humanidad. La historia de la humanidad descansa en las manos de aquel que murió por ella. Y por eso dice, ¿quién es digno? Acá en Latinoamérica tenemos un personaje muy antiguo, de los años 70, una serie de humor que se llamaba el Chapulín Colorado, que es un personaje mexicano que tiene antenitas y que no es un héroe, es un antihéroe porque comete estupideces. Y antes de que aparezca el Chapulín siempre hay una pregunta: ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Y esa es la sensación a veces en la vida cuando nos golpea la tragedia, el dolor. Nos preguntamos: ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Y en las lágrimas de Juan y en la búsqueda de Juan aparece la respuesta. El único que puede tomar la historia de la humanidad, tu historia y mi historia, es aquel que por amor estuvo dispuesto a morir por nosotros. Entonces, con este mensaje yo quiero que miremos con esperanza al futuro, de saber que ese rollo escrito por delante y por detrás, que contiene nuestra historia, nuestras tragedias, nuestros errores, está en las manos de aquel que nos ama profundamente. Yo sé que como iglesia estamos orando a través de diferentes rincones del mundo para que haya paz, por la paz. Y esta es mi oración. Y también al mismo tiempo es mi deseo de que podamos caminar confiados, de que aunque veamos que las cosas parecen no tener sentido, podamos confiar que nuestra historia, nuestro destino y nuestro futuro descansa en las manos de aquel que ama a la humanidad a tal punto que estuvo dispuesto a morir por ella. Amén. Amén. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por esta interesante manera de encontrarnos a través de la distancia. Señor, gracias por tu amor, por tu fidelidad y porque en los momentos más oscuros y más difíciles aparece esa imagen potente del Cordero en pie, el Cordero que
venció la muerte y que en su lana está el testimonio de esa sangre que por amor fue derramada. Ese Cordero que tiene la historia de la humanidad en sus manos y que es el único digno de poder tomar tu historia, mi historia y la historia de todos nosotros. Gracias, Señor, por esta confianza. Permítenos caminar con esa confianza y con esa paz en nuestros corazones. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro y te dé y nos dé su paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que estén bien, cuídense, bendiciones.